Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, señor presidente y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representante del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Covid Jerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos en la sesión del día de hoy con la tercera conferencia del ciclo Jerez Siempre, que desde hace muchos años se viene organizando en la Academia con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Agradezco muy vivamente al vicepresidente de Letras de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, el especial cuidado en la organización de este destacado ciclo. La conferencia programada en el día de hoy estará a cargo de don Antonio Romero Dorado, doctor en Historia del Arte e investigador de la Universidad de Sevilla. A continuación, me complace invitar a don Antonio Romero Dorado a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Antonio Borrego, un pintor barroco semidesconocido con obra en Jerez y en su comarca. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Excelentísimo señor presidente. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Para comenzar, quisiera agradecer a don Javier Jiménez López de Guileta por su amable presentación y a la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, en especial a don Francisco Antonio García Romero, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que en las últimas semanas se viene desarrollando bajo el título Jerez Siempre, que en esta edición ha contado con la participación de don José Manuel Moreno Arana y de don Bruno Escobar Fernández, ambos dedicados a la historia del arte y, por lo tanto, colegas de disciplina. Dentro de este campo de conocimiento, el de la historia del arte, en los siguientes minutos realizaré una lectura que, como ven en pantalla, se titula de la siguiente manera. Antonio Borrego, un pintor barroco semidesconocido con obra en Jerez y en su comarca. El contenido de esta charla, como bien ha dicho don Javier, deriva de dos estudios recientemente publicados por la Universidad de Granada y por la revista de Humanidades Cartare. El primero de ellos, realizado junto al doctor Moreno Arana, y el segundo de manera individual por quien les habla, aunque en ambos ha sido crucial la participación de don Óscar Franco, fotógrafo y amigo tanto de José Manuel como mío propio. Hasta ahora, la información que teníamos sobre la vida y la obra del pintor Antonio Borrego era muy escasa y francamente imprecisa, pues se le venía considerando erróneamente natural de Sanlúcar de Barrameda y su identidad con frecuencia se confundía con la de su nieto, Antonio Borrego del Rosal, que en realidad era platero. Sin embargo, con las publicaciones referidas hemos aportado los principales datos de su trayectoria vital y un dilatado corpus de pinturas que supera la centena. En primer lugar, debo decir que el doctor Moreno Arana y yo hemos determinado que nació en Antequera, siendo bautizado en la Colegial de Santa María la Mayor. Su padre fue Diego Martín Borrego, de oficio desconocido por el momento, y su madre Catalina Margarita de Guevara. Como padrino actuó el jurado Mateo Salvador, de quien pensamos que pudo derivar su segundo nombre. Según declaró en su expediente matrimonial, que vemos reproducido en pantalla, a la edad de 9 años, Antonio salió de Antequera y se trasladó a Sevilla. Por tanto, se instaló en ella hacia 1669. En los años
en que debió desarrollarse, por lo tanto, su formación artística en algún taller hispalense. Aunque ignoramos quién fue el maestro encargado de enseñar a Antonio Borrego, debemos recordar que por entonces el arte pictórico sevillano ya estaba dominado por las personalidades dispares de Bartolomé Esteban Murillo y de Juan de Valdés Leal. Lo cierto es que en 1680, cuando nuestro protagonista contaba con 19 años, contrajo matrimonio con la sevillana doña Ana María de Baeza, vecina de la parroquia del Sagrario, donde ambos contrayentes vivían desde la infancia. Una vez casados, continuaron viviendo en dicha collación, en cuya parroquial, que tienen ahí en la imagen, bautizaron a su primogénito, llamado Blas Antonio. Poco después, en 1686, cuando contaba con 25 años, ya formado aparentemente en su oficio y con un hijo en el mundo de apenas un año, Antonio Borrego y su esposa se trasladaron a Sanlúcar de Barrameda. Sin duda buscando mejores perspectivas laborales, seguramente por la dura competencia que existía en Sevilla entre pintores y también por la franca decadencia en la que ya estaba sumida la metrópoli sevillana y la creciente importancia que iban adquiriendo los puertos atlánticos en detrimento del sevillano. En Sanlúcar, Borrego consiguió alcanzar esa deseada estabilidad familiar y profesional, y esto sucedió gracias a la aceptación que tuvo su trabajo, manteniéndose afincado en la ciudad hasta su muerte, como veremos. Antonio logró integrarse plenamente en la sociedad sanluqueña, de manera que en 1710 ya era hermano mayor de la Cofradía de las Ánimas, que hemos visto anteriormente, la Capilla de las Ánimas de la Iglesia Mayor de Sanlúcar, y pintó precisamente para ese altar un cuadro que veremos más adelante. Asimismo, poco después, en 1717, el Cabildo Municipal de Sanlúcar le nombró, tanto a él como a Alonso de Solís, alcaldes y veedores de pintores, lo que supuso para nuestro artista un reconocimiento explícito dentro del gremio de pintores del municipio. La buena consideración que alcanzó en la ciudad también queda probada por varios trabajos que realizó nuestro artista para los duques de Medina Sidonia, que trataremos más adelante. El 9 de mayo de 1735 otorgó testamento, nombrando como albaceas a su hijo Blas Antonio Borrego y a Andrés Rodríguez. Lamentablemente, el archivo donde se conservaban los protocolos notariales de Sanlúcar fue destruido en el año 1933 y esto nos ha impedido localizar la escritura, que podría habernos aportado mucha más información al respecto. Finalmente, en 1746, nuestro artista falleció y fue enterrado el 21 de enero de ese año en la Iglesia Mayor de Sanlúcar. Pasando a su obra, diremos que además de los datos biográficos expuestos, por fortuna contamos con noticias documentales y bibliográficas que nos han permitido conocer bastante sobre la actividad pictórica que desarrolló Antonio Borrego. De igual modo, se conserva un destacado grupo de obras, tanto documentadas como firmadas. En este sentido, la primera obra que conocemos es este Bautismo de Cristo, que se conserva en la capilla bautismal de la Iglesia Mayor de Sanlúcar. Y bueno, esta pintura, como ven en la imagen inferior, en sentido horizontal, pues está firmada en el bastidor, en el que se puede leer: este lienzo se hizo el año de 1692 por mano de Antonio Mateo Borrego. Poco después, en 1694, pintó para la Iglesia Mayor de Lebrija, para la Parroquia de la Oliva, unas pinturas murales que cubrían los muros de la capilla bautismal. Sin embargo, al poco tiempo, este espacio sufrió una reforma, por lo que consideramos que estas obras no solo han sido blanqueadas, sino que directamente se perdieron con la reforma de este espacio. Sin embargo, están documentadas como uno de sus primeros trabajos.
También, hacia 1694, debió de realizar la serie de pinturas conservadas en la iglesia de los Desamparados de Sanlúcar, la sede de la Santa Caridad de Sanlúcar, una de las fundaciones más antiguas que tenemos en el municipio, en cuyos marcos aparece precisamente esta fecha, que nos resulta orientativa de la cronología que pueden tener los lienzos. Se trata del beso de Judas durante el prendimiento de Cristo y la presentación de Jesús al pueblo. Además, en la sacristía de este mismo espacio, pues se conserva este gran lienzo. Ustedes ven simplemente una imagen, es un lienzo de un formato considerable, que representa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y que, como ven, en la imagen que está justo debajo, está firmado Antonio Borrego Fécit. En el mismo espacio, en la sacristía del Templo de los Desamparados de Sanlúcar, se encuentra además un lienzo con el escudo de la Hermandad de la Santa Caridad, cuyo estilo también encaja con el de nuestro autor. Unos años después, o mejor dicho, de unos años después, data este plano que se conserva en el Archivo Diocesano de Jerez y que representa un aspecto del urbanismo de Sanlúcar y que está datado en 1699. La verdad es que es un testimonio muy importante para el estudio de la Sanlúcar de entonces, y es un plano que se hizo con motivo del pleito que hubo entre dos conventos, entre el convento de Santo Domingo y de la Victoria con el Carmen Descalzo, que pretendía cambiar su ubicación y, por lo tanto, de alguna manera iba a entrar en competencia con Santo Domingo y con los mínimos. Entonces, pues se encargó este plano para demostrar que realmente estaban demasiado próximos y que no era pertinente ese traslado. En la parte superior izquierda, pues existe una filacteria donde nos informa de que lo hizo nuestro pintor, Antonio Borrego, el año, y la verdad es que es un testimonio, aparte de bastante bello, pues muy rico en detalles. Pasando al siglo XVIII, porque nuestro autor, hay que recordar que vivió a caballo entre ambas centurias, se conoce una pintura de la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Sanlúcar, como ustedes saben, y que está fechada esa pintura en 1708. Y se conserva en una colección particular de Madrid. Y está firmada, aunque la firma está parcialmente borrada, Antonius Borregu, o algo así, que no lo vemos del todo, y en números romanos 1708, perdón. En 1710, como ya hemos referido, Antonio Borrego era uno de los dos hermanos mayores con los que contaba la cofradía de las ánimas de la Iglesia Mayor, y por entonces debió de pintar un gran lienzo que presidía el altar de la corporación. Este lienzo representaba la gloria y el purgatorio. Es una obra que está documentada por testimonio historiográfico, de manera indirecta, gracias al autor dieciochesco Velázquez Castelo. De ella, hoy solo se conserva la parte inferior del lienzo, integrada en el ático del actual retablo neoclásico que preside la capilla. El mismo año, en 1710, la hermandad encargaba al escultor flamenco Pedro Relling, un señor de la humildad y paciencia, lo que hace que nos preguntemos si Borrego actuó en algún momento como policromador de imágenes escultóricas, pues esta faceta de momento no está documentada. En cambio, sí sabemos que actuó como copista y como restaurador de obras, concretamente para la Casa de Medina Sidonia. Así, gracias a un documento de la Tesorería Ducal, se sabe que se le pagaron 469 reales de vellón, que costó, en el año 1711, el retrato del duque mi señor don Gaspar cuando fue a la pacificación del Algarve, copiado por Antonio Borrego, pintor, de otro muy viejo que estaba en las casas Palacio de Doñana. Este retrato, que hasta hace bien poco se ha tenido como realizado en la época en la que se representa la escena, o sea, en 1636, pues realmente se hizo mucho después, pero realmente es una copia de una obra original de esa época, que pensamos que pudo ser realizada por el que entonces era el pintor de cámara de los duques de Medina Sidonia, el florentino Francesco Giannetti.
que fue, como digo, retratista y pintor de cámara, que estuvo al servicio de la casa entre 1600 y 1647. De igual manera, en 1715 se pagaron 45 reales por el aderezo y retoque que hizo en el lienzo de San Juan de Dios, que estaba en el oratorio del palacio. El palacio contaba con varios oratorios y uno de ellos se llamaba precisamente así, el oratorio de San Juan de Dios. Entonces los duques en esta época le encargaron al pintor antequerano que retocara, que aderezara esa efigie del santo granadino. Bien. Después de estos trabajos para la Casa Ducal, tenemos que esperar bastantes años para encontrar nuevas noticias sobre la labor pictórica de Borrego. Sin duda porque no las hemos hallado, porque pensamos que siguió pintando con la misma intensidad, siguió trabajando. Pues, por lo tanto, debemos suponer que esa actividad no cesó durante ese tiempo y así, en 1736, se le compró un lienzo de la Divina Pastora con destino a la Iglesia Mayor de Rota, que parece ser que no se ha conservado, pues hemos hecho nuestras pesquisas y, bueno, hay allí algo que parece, pero no estamos del todo seguros, así que podemos darla como obra perdida, pero es una obra documentada del autor en Rota. Y el 24 de enero de 1740 firmaba un lienzo que representa a Nuestra Señora de la Portería de Ávila para la Iglesia Mayor de Sanlúcar, que es lo que tienen justo ahora mismo en imagen, el detalle del lienzo que representa a la Virgen como Inmaculada Concepción y una vista general del retablo de la capilla sacramental de la Iglesia de Sanlúcar. Como les decía, este lienzo está firmado y fechado en 1740. Y representa a Nuestra Señora de la Portería de Ávila para la Iglesia Mayor de Sanlúcar. Esta pintura se conserva en el centro del retablo y fue colocada una década después de haberse pintado. La obra es de 1740 y el retablo de la década de los 50. El cuadro reproduce la imagen de Nuestra Señora de la Portería de Ávila, una pintura de la Virgen que está en la capilla de la Inmaculada del convento de San Antonio de dicha ciudad y que en origen estuvo ubicada en la portería del convento, donde adquirió mucha devoción, donde ganó mucha devoción y que por lo tanto pues adquirió el nombre o la advocación de Nuestra Señora de la Portería. El original, fue realizado por el pintor Salvador Galván hacia 1718. Es la imagen que tienen a la izquierda, una pintura de factura discreta, pero que despertó gran devoción en la ciudad castellana. Y la versión sanluqueña debió de realizarse, sin duda, tomando como modelo una estampa del prototipo abulense, como la que tienen en el centro. Este tipo de estampas tuvieron una amplia difusión, aunque muchas de ellas no se han conservado. Y bueno, ahí en el centro pueden ver una estampa coloreada que seguramente nuestro autor tuvo como modelo para hacer la versión sanluqueña. Como aportación bueno, antes de decirles esto, me gustaría enseñarles la cartela que nos da toda la información sobre la factura de este lienzo. En ella se lee lo siguiente: Nuestra Señora de la Portería de Ávila, colocada en este sagrario a devoción de don Andrés de Ochoa, su mayordomo, que después sería vicario de Sanlúcar, comisario del Santo Oficio y cura de esta iglesia mayor, parroquial de Sanlúcar, el 24 de enero de 1740. Borrogo fecit, de una forma un poco pseudo-latinizada, pero no pone borrego, pone borrogo, pero es su caligrafía. Como aportación del autor, con respecto al original de Ávila, destaca el grupo de ángeles situado en la parte inferior, que portan algunos de los emblemas alusivos a las letanías lauretanas y demás virtudes de la Virgen. Además, uno de los angelotes amenaza a la serpiente, no sé si lo alcanzan a ver. Este angelote tiene una lanza, una flecha, con la que amenaza a la serpiente que muerde la manzana. Y en esa lanza se enrolla una filacteria que dice ipsa conteret caput tuum. Ella aplastará tu cabeza, que está tomada de la profecía del Génesis 3:15. Este grupo de figuras
Coincide con lo que vemos a los pies de otra Inmaculada Concepción que está en la iglesia del convento de Regina Celi de Sanlúcar y que aquí atribuimos a Borrego, junto a la idéntica que se conserva en la parroquial de Castilleja de la Cuesta, que veremos más adelante, y que erróneamente se había atribuido hasta ahora a Juan de Roelas, un pintor que ni por estilo, ni por cronología, ni por escuela tenía nada que ver. Esta es una de las aportaciones modestas, pero siempre interesantes que hemos podido hacer tanto el doctor Moreno Arana como yo en nuestro trabajo. El último trabajo que Borrego hizo, que conocemos documentalmente, data de 1742 y se trata de 2 milagros de la Virgen de la Caridad, realizados cuando contaba con la avanzada edad de 82 años, apenas 4 antes de morir, lo que nos indica que el artista se mantuvo activo hasta el final de su vida, desde los 25 años en que se trasladó a Sanlúcar hasta los 86. Bien, además de las citadas, tenemos noticia de otras pinturas que Antonio Borrego realizó, como por ejemplo la que tienen en la pantalla, que es la Dormición de la Virgen y que se conserva aquí en Jerez, concretamente en la Casa de Retiro de Pozo Albero. Y curiosamente está firmada y fechada. Lo que pasa es que, aunque la firma se ve bastante bien, Antonio Borrego, la fecha no se ve tanto, no se ve tan bien. Esta imagen la conozco gracias a Javier Jiménez y después de haber publicado el estudio, pues he tenido ocasión de acercarme a la casa de Pozo Albero gracias a Jesús Porres y bueno, la verdad es que no pudimos descifrar la fecha, aunque sí es de 1600, parece que 80, y la última cifra no la vemos, con lo cual, si se pudiera restaurar, limpiar y confirmar esto, pues sería la primera obra conservada de Antonio Borrego. Bien. En cuanto al estilo de este autor, pues a pesar de que este pequeño grupo de pinturas no es muy extenso, pero nos permite extraer algunas conclusiones sobre su manera de pintar. De este modo se observa con claridad que tanto el bautismo de Cristo como el milagro de los panes y los peces, que son las imágenes que están arriba y son obras de Antonio Borrego, tienen una clara dependencia formal del arte de Bartolomé Esteban Murillo. El primero de ellos está basado en el cuadro del mismo tema que Murillo pintó para la Santa Caridad de Sevilla, mientras que el segundo no sigue literalmente al artista sevillano, pero está muy próximo a sus conocidas composiciones del bautismo para la propia Catedral de Sevilla y para el convento de San Leandro. En las obras de Antonio Borrego, el artista ni siquiera se acerca a la capacidad técnica y creativa de Murillo. Pero, sin duda, su arte es murillesco en el sentido de que pertenece a esa larga y ancha estela que dejó el sevillano en toda la Baja Andalucía, tanto a finales del siglo XVII como ya durante todo el siglo XVIII. En las obras de Antonio Borrego, como esta que ven aquí, que están en el convento de Regina Celi de Sanlúcar, pues se aprecia que las capacidades de este artista son bastante discretas. En ocasiones revela errores de dibujo, como miembros superiores demasiado alargados, figuras mal encajadas en la composición y una manifiesta dureza de ejecución. Sus rostros resultan a veces o muy duros o demasiado ingenuos y esquemáticos, estereotipados y poco modelados, como también ocurre con sus manos. Además, se advierte el uso de fuentes grabadas, como en el beso de Judas y el prendimiento de Cristo, aunados en la misma escena, lógicamente, que dependen de una estampa que sigue una creación de Martín de Vos.
A continuación, de una forma un poco más rápida, pues les enseñaré una serie de muchísimas pinturas que hemos atribuido en base al estilo. Ahí tienen 3 Inmaculadas distintas. La primera está en Sanlúcar, en el convento de Regina. La siguiente está en la parroquia de la Inmaculada de Castilleja de la Cuesta. Y la última estuvo en Sanlúcar. La conocemos por una reproducción antigua. Y bueno, estamos siguiendo la pista y parece que actualmente está en Córdoba, en la fundación del que fue presidente de Cajasur. Y bueno, pues gracias al, como suele decir, ¿no?, al intercambio, ¿no?, que hay después de las publicaciones, pues por ahí alguien se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que está medio localizada. Así que también es una pequeña satisfacción. Bien, en el convento de Regina, donde estaba la primera de las Inmaculadas, hay una importante serie de la vida de la Virgen. Aquí es una alegoría de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el nacimiento de la Virgen, la presentación en el templo, los desposorios, la encarnación, la anunciación, la encarnación, el sueño de San José. En el fondo de esa arquitectura se ve a la Virgen. De manera simultánea hay 2 escenas narrativas que suceden al mismo tiempo: la visitación a Santa Isabel, pues el nacimiento y la adoración de los pastores, lo mismo pero con los Reyes Magos, la presentación de Jesús en el templo, el descanso en la huida a Egipto. Es curioso porque en el modelo de esta Virgen, pues Borrego está tomando el busto de una difundida composición de Alonso Cano, de la que se conocen muchas versiones, algunas de ellas en Sanlúcar. La primera está en El Comercio. Bueno, realmente me estoy dando cuenta de que no he puesto el orden. El orden que aparece ahí no se corresponde con el de las figuras. La primera es la que estuvo en el Comercio de Arte, tanto español como portugués. La segunda está en Sanlúcar. La tercera también en una colección particular. La que está en blanco y negro no tenemos otra reproducción porque es la que estuvo en la galería española del rey Luis Felipe de Francia. Y la última pues está aquí cerca, en Santa María de Arcos, y que quizás sea la que más fielmente sigue el modelo de Alonso Cano. Bien, Jesús entre los doctores, y bueno, pues esa es la serie que tenemos. También en el convento de Regina tenemos un trampantojo que para los sanluqueños ha sido una cosa bastante curiosa, sobre todo para los cofrades del Nazareno, porque hemos encontrado un trampantojo a lo divino, que como saben es una representación pictórica de una imagen escultórica sagrada. Y bueno, pues aunque las facciones del Nazareno no se corresponden ni mucho menos con la imagen, pero su cruz de carey con sus cantoneras y sus potencias en flor de lis son inconfundibles, de manera que definen a la imagen todavía más que el rostro del Nazareno. Ahí también tenemos un tondo que representa a Santa Clara, que además está fechado, también sería una de las primeras obras. En otro convento sanluqueño, en este caso de las Madres Dominicas de Madre de Dios o de la Encarnación, pues encontramos un retablo de principios del siglo XVII, pero que en algún momento pues se reformó y se dotó con varios lienzos hechos por Antonio Borrego, entre los cuales está pues Santa Ana, San Joaquín con la Virgen, Santa Inés, San Pedro, San Antonio con el Niño, la imposición de la casulla, a San Ildefonso. Y si pasamos al convento masculino de los dominicos, al antiguo, hoy en día parroquial de Santo Domingo de Guzmán, pues también encontramos un amplio conjunto de obras que se deben a nuestro artista, que son la Virgen con Santa Imelda, dicen. Realmente la iconografía no la tenemos demasiado clara. También tenemos a la Virgen del Rosario con las ánimas del purgatorio, una bonita, aunque muy deteriorada adoración de los pastores, esta preciosa Virgen de Belén, dentro de esa cartela, con ese cortinaje, esos angelotes y esas flores que están en la parte superior. También santos de cuerpo entero de la orden, como Santo Tomás de Aquino y San Gonzalo de Amarante. Esta imagen de Jesús crucificado entre los 2 padres de las órdenes de predicadores, de las órdenes mendicantes. Después también tenemos es muy curioso esta Sagrada Familia porque, claro, representa a la Virgen y al Niño siguiendo parcialmente un trozo, como si fuera un puzzle de un modelo de la huida a Egipto de Murillo, que está en Génova, en el Palazzo Bianco.
una santa dominica, Santa Catalina de Siena, San Luis Beltrán. En este caso no toma como referente a Murillo, sino a Zurbarán. Es un cuadro que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. También tenemos en Santo Domingo, porque a Santo Domingo si le quitamos las pinturas de Antonio Borrego nos quedamos prácticamente con la iglesia vacía. Tiene un conjunto enorme de pinturas de Antonio Borrego. Lo curioso es que antes de este estudio nada de esto se sabía, con lo cual la verdad es que estamos muy, muy contentos de haber aportado tanto. Y como les digo, pues tienen una imagen pequeñita con el típico deterioro que tenían todas las pinturas de las iglesias. Es un mal endémico, ¿no? Porque al final casi siempre se le da más importancia a la imagen escultórica, ¿no?, que a la pictórica, de ese niño meditando con la cruz en la mano, que sigue un modelo similar al que se atribuye a Juan Simón Gutiérrez, este seguidor de Murillo, que era de Medina Sidonia y que está en el Museo del Prado. Aunque en el caso del Museo del Prado es un niño de la espina, un niño espinario que se acaba de pinchar como presagio de la pasión de Cristo, pero de alguna manera el otro tiene el mismo espíritu, pues está meditando, contemplando la cruz. Aunque ya les he enseñado antes el cuadro del centro, ¿no?, que es un trampantojo al divino, pues se ve que es un género que cultivo bastante. De la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar, pues tenemos ese San Liborio, del convento de Regina, el Nazareno, y de la iglesia mayor, pues una pintura muy bonita, aunque sea muy ingenua en su tratamiento, de la antigua titular del templo, antes de que se reformara o que se cambiara por la actual imagen del último tercio del siglo XVIII, la Virgen de la O. Bien. Aquí, pues, de nuevo, las imágenes que estaban que vimos antes, que son las que se encuentran en la iglesia mayor de Sanlúcar, que hay un conjunto interesante: el bautismo de Cristo, las ánimas del purgatorio, la Virgen de la Portería de Ávila, y en la reja que cierra la capilla del Sagrario, uno de los espacios más bonitos que tiene el templo, pues se despliegan unos paneles de madera pintados que también hemos atribuido al pintor, porque su estilo se corresponde. Y además también tienen la particularidad que, dentro de la ingenuidad que caracteriza a su obra, pues incluye dos tondos con floreros, un género que también se ve que cultivó. Aquí tenemos de otra iglesia de Sanlúcar, la iglesia de San José, de forma popular conocida como la iglesia de San Diego. Y bueno, tenemos estas dos obras de bastante empeño, una de las obras más esmeradas que se conservan, con estos dos arcángeles, San Miguel y San Rafael. Les he puesto a la izquierda de de San Miguel, les he puesto un dibujo de Murillo para que vean cómo de nuevo el arte de Antonio Borrego tiene una clara dependencia, sobre todo de los modelos murillescos. Esto está en el Museo Británico. Y bueno, hemos visto varios géneros, hemos visto retratos, hemos visto obra geográfica, ¿no?, de santos, hemos visto floreros, y ahora pasamos a una iconografía que es la misma, es la geográfica, pero pintura mural. Antonio Borrego también practicó con bastante asiduidad la pintura mural, y de hecho tenemos ejemplos en Sanlúcar de sobra, y también hubo algunos en el puerto de Santa María, pero no se han conservado, en el monasterio de la Victoria. Pasamos a otra localidad. En este caso, en Rota, en la iglesia mayor de Rota, también hemos encontrado dos cuadros que de alguna manera hacían pareja, a pesar del diferente formato, que tienen claramente su estilo. Por desgracia, la adoración de los pastores ha sido sometida a una restauración muy desafortunada. Sin embargo, la adoración de los reyes, dentro de que necesita una limpieza y restauración, pues conserva realmente el espíritu original, que dentro de ser una cosa pues bastante endeble, como solemos decir a veces, ¿no?, de no gran calidad, pero por lo menos ha conservado su esencia, no como la otra, que además pues no está resistiendo esa restauración, porque si ven, la parte inferior está totalmente ya pasmada, la parte inferior derecha. Es una pena, pero no hay obra menor, no hay obra de arte menor, porque todas tienen de alguna manera un valor documental, un valor devocional, un valor histórico, artístico, y desde luego no deben caer en manos de personas que no saben restaurar las cosas.
Y bueno, esta pequeña reivindicación yo creo que en este caso se ve muy bien porque son dos obras que para la persona que esté sensibilizada, ¿no?, y que tenga esa cultura visual, pues verán que realmente no tienen el mismo aspecto. O sea, de alguna manera se ha arruinado totalmente esa obra. En Chipiona, pues también tenemos obra de Antonio Borrego. Tenemos el cuadro de altar que perteneció, pues como se ve, al altar de ánimas. Hoy en día lo han cambiado de sitio, pero bueno, se conserva in situ en la iglesia. Si seguimos en la comarca, pues pasamos a Lebrija y tenemos ahí el retablo de Santa Ana de la iglesia mayor, la parroquia de la Oliva. Y bueno, pues ese conjunto de pinturas también lo hemos atribuido a Borrego, porque por razones estilísticas nos parece más que obvio. En la parte superior está San Cristóbal, en la parte inferior San Miguel venciendo al demonio y Santa Bárbara, San Sebastián, Santa Catalina. En la iglesia de San Francisco de Lebrija, otro San Cristóbal similar, no idéntico, ni mucho menos, pero el tratamiento es muy similar. También lo hemos atribuido a Antonio Borrego. Y bueno, aquí pues les pongo curiosamente dos cuadros que parecen representar escenas de la vida de San Juan de Dios, por lo cual hemos sugerido que quizá hubo una serie con la vida de San Juan de Dios. El primero está en Conil, el segundo apareció en el mercado de arte, en la casa de subastas Ansorena hace un año, y como ven, una vez más, el referente, el modelo, es Murillo. Concretamente, la pintura que se conserva in situ en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Evidentemente, aunque la referencia sea la misma, la distancia creativa, técnica es abismal, pero ahí están. Estas dos obras también han aparecido en el mercado recientemente. Un Santo Domingo, la Educación de la Virgen. Y todo esto nos habla, sin duda, de que fue un artista que trabajó muchísimo y que nos dejó una obra extensísima, porque si después de tanto tiempo hemos localizado, casi sin quererlo, pues casi 115 obras, una cosa así, pues pueden ustedes imaginar lo mucho que trabajó este hombre y lo importante que fue realmente para toda la comarca. En el caso de Jerez, como ya les he dicho, pues se conserva esta obra, que parece que es la primera. Además es una obra de un formato no muy grande, pero sí muy detallada, con muchísimas figuras, y la verdad es que la ejecución dentro de las capacidades del artista pues es casi de lo mejor de su producción. Además está firmada y fechada, y también en Jerez, en la sacristía de San Miguel, pues tenemos estos dos lienzos que, como ven, representan, y aparte como conocerán, representan a San Miguel y los ángeles luchando contra el demonio, los ángeles caídos, y Jesús entre los doctores, o hallado entre los doctores, porque ahí está la Virgen y San José. Son dos obras que desde el punto de vista estilístico pues están claramente relacionadas con Antonio Borrego. Yo sé que cuando decimos esto, pues para muchos parece que es como un acto de fe, lo dice un historiador y ya está. Aquí hay muchas horas de estudio, ustedes, como comprenderán, entenderán que no se dice esto simplemente porque se vea y ya está, pero bueno, esto es como si te encuentras a alguien de tu familia y de repente pues lo reconoces, ¿no? Pues algo así. Llega un momento en que su estilo es tan familiar que tienes el ojo hecho y encuentras, o sea, lo reconoces incluso en casas de subasta. Las obras que yo le he enseñado antes aparecieron, una en Sevilla, otra apareció en Madrid, y sin embargo ahí está Antonio Borrego con su estilo inconfundible. En el caso de estas dos obras, considero que por su tamaño, por su ubicación en la parroquia de San Miguel, pues son dos obras muy importantes para el patrimonio pictórico de Jerez, que está además muy mermado, pero sin ser obras de gran calidad, tienen una gran importancia. Además, se nos abre una vía de investigación porque, no sé si observan, pero en la parte inferior tienen un escudo y además se percibe una leyenda. Yo no he tenido la ocasión de verlo todavía in situ, esto habría que quitarle un poquito el polvo para fotografiarlo bien y poder leerlo, pero seguramente esto nos dé pistas de
evidentemente del comitente, del promotor de la obra y posiblemente pues, del autor, de la fecha o de alguna circunstancia relativa a ese encargo. Con lo cual, Antonio Borrego en Jerez todavía tiene algunas cositas que decir. Y bien, para terminar, para no cansarles, le he puesto muchas imágenes, quisiera decirles lo siguiente. Por todo lo anterior, podemos concluir que Antonio Borrego, nacido en Antequera, formado en Sevilla y asentado en Sanlúcar, ocupó un lugar preferente en el contexto social y artístico sanluqueño de su tiempo, siendo muy requerido por la clientela local. Por ello, a pesar de sus manifiestas limitaciones técnicas y creativas, debió de gozar de cierto prestigio, lo que le llevó a trabajar para otros municipios cercanos, extendiendo por la comarca los modelos de prestigio del arte hispalense, especialmente los de Murillo, pero también, como hemos visto, los de Zurbarán y otros autores. Por ello, consideramos que este trabajo que hemos realizado el doctor Moreno Arana y yo supone un novedoso aporte al conocimiento del panorama pictórico del arte barroco andaluz a través de una de sus figuras secundarias. Además, con esto se ilustra la necesidad que la historia del arte tiene de acercarse a determinados artistas menores, creativamente limitados, pero de prolífica producción. Y estos estudios deben hacerse con el mismo método y rigor que se usa con los grandes maestros. Y sin más que añadir, les doy las gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Romero Dorado, por tan documentada y brillante disertación y por el mérito de realizar una destacada investigación en colaborador, como se ha comentado, con el doctor don José Manuel Moreno Arana, y que fue publicada en la revista Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada el pasado año, y que, como su título indica, perfila la figura de un pintor, Antonio Mateo Borrego, muy poco conocido, pero con una considerable obra en ciudades de la comarca como Sanlúcar de Barrameda, especialmente Lebrija, Castilleja de la Cuesta, Jerez, etc. Muchas gracias de nuevo por tan brillante intervención. Y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 21 del presente mes de febrero, para asistir a la cuarta y última conferencia del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del doctor en Historia, don Antonio Morales Benítez, bajo el título Masonería y masones de la provincia de Cádiz, siglos XIX y XX, el caso de Jerez. La presentación estará a cargo de don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de Letras de esta corporación. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.